Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Eh, Mi nombre es David Bonoble, soy parte del equipo, dentro de Tesdata, del equipo de IBM Cloud. Y bueno, el objetivo del webinar de hoy es tratar de al menos hacer un pequeño resumen de todas las acciones o de todas las bases de datos o de todas las acciones que tenemos de base de datos dentro de IBM Cloud. Em, y intentar también hacer una pequeña demo práctica de la mano de Norton, que es nuestro arquitecto de IBM Cloud dentro de Tesdata, y que podamos al menos tener un panorama claro de todas las opciones y de los distintos tipos de bases de datos que existen en IBM Cloud como servicio. Antes de continuar, sí que tenemos dentro de Zoom una herramienta que son preguntas y respuestas, que lo tenéis en la barra de Zoom. Si surgiera cualquier pregunta dentro del webinar, no dudéis en ponerla en esta herramienta y tratamos de contestarosla. Bueno, pues sin más dilación vamos para adelante. IBM Cloud tiene, la realidad es que tiene una gran variedad de bases de datos dentro de su solución de nube pública, pero sí que tiene un enfoque absolutamente enterprise. ¿Por qué decimos que tiene un enfoque absolutamente enterprise? Porque básicamente cumple con los estándares que os pongo en esta slide, y es la seguridad, eficacia y velocidad, flexibilidad y escalabilidad. La idea es que IBM Cloud como plataforma, pero sobre todo esta parte de database, tiene muchas medidas de seguridad, entre la que incluye todo lo que tiene que ver con Identity Manager del propio IBM Cloud, pero también la posibilidad de que toda la información que está en la base de datos esté absolutamente encriptada, inclusive con la opción de Bring Your Own Key, que significa que podéis traer vuestro propio certificado y tener una base de datos encriptada con un certificado vuestro que no es accesible ni siquiera por la propia IBM. Después tiene pues la visión que tienen todos, digamos, todos los database as a service, que es que se puede escalar desde muy pequeño, con mucha velocidad y eficacia y con una flexibilidad total, porque como después Norton nos mostrará, básicamente casi todas las bases de datos están en un precio o una contratación por giga hora o por algún método que permite el escalado según uso. Eh, Como vemos, las opciones de Database as a Service, aquí viene un poco dibujado eh, de qué parte se encarga IBM. ¿Lo que nos permite el Database as a Service? Pues evidentemente evitar todo lo que tiene que ver con infraestructura. Inclusive en un escenario de IaaS, aunque vosotros montarais esa base de datos en una cloud pública eh, y fuera teóricamente más sencillo que un modelo on-prem, si os fijáis todo lo que tiene que ver con la alta disponibilidad, ¿vale? La tecnología de la base de datos, que son update y la actualización de las mismas, y todo lo que tiene que ver con backup y monitorización, lo tendríais que utilizar vosotros. O sea, lo tendríais que aportar vosotros. En este caso, con una base de datos como servicio, IBM se encarga de todo lo que tiene que ver con infraestructura y vosotros solo os tenéis que encargar de lo que tiene que ver con el dato, la query, el dato, lo que es el modelo de datos, y conseguir que tu query funcione bien y tenga un buen performance. Eh, Incidiendo en lo mismo, aquí veis un poco cómo dice IBM, o sea, de qué se encarga IBM y de qué se encarga el cliente. Todo lo que tiene que ver aquí con la infraestructura, backups, versiones, upgrade, networking, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el host monitoring, o sea, con la salud de vuestra base de datos, se encarga IBM como servicio, y todo lo que tiene que ver con el dato, prácticamente todo lo que tiene que ver con el dato, es vuestra gestión, ¿vale? Tener los accesos a puntos privados, ¿vale? Lo bien que hagáis vuestras queries, ¿vale? Y el control del consumo es parte de vuestra responsabilidad dentro del modelo. Una de las diferencias que vais a encontrar en IBM Cloud, probablemente contra Azure o contra AWS, es que en IBM, en su mayoría,
se apuesta por soluciones open source puras. No sé si conocéis Azure y sobre todo AWS, AWS tiene mucha tendencia a construir su propio naming de base de datos, que teóricamente te dice que es exactamente lo mismo que la otra base, la base de datos, o es similar a una base de datos open source, pero con mejoras. Pero básicamente lo que te está llevando es hacia un locking, te está llevando a que después tengas dificultades para abandonar esa tecnología. ¿Qué permite estas bases de datos as a service en IBM Cloud? La mayoría de las bases de datos que vais a encontrar son sabores puros de la base de datos, lo que os va a permitir que en un momento determinado, si no estáis contentos con la plataforma, podáis escapar hacia otras soluciones on-prem o hacia otros proveedores sin ningún tipo de problema. Y esto es algo que cada día es más importante, porque todo es muy variable. Igual que existe mucha flexibilidad para realizar nuevos servicios, debe existir mucha flexibilidad para poder cambiarlos de plataforma o moverlos hacia otros proveedores si es necesario, ¿vale? Otra de las partes importantes de que sea open source es que al final tú no tienes que ser el que te adaptes a la base de datos que te está proveyendo tu proveedor, sino que tengas las opciones y toda una baraja de opciones que te permitan elegir el database adecuado a tu propósito. ¿Vale? ¿Cómo posiciona o cómo es, digamos, la matriz de posicionamiento que hace según servicios IBM para sus bases de datos? Pues básicamente habla de dos, digamos que aquí se podría hacer una escala y habla de profundidad cuando habla de Cloudan, o sea, es una base de datos que es propietaria de IBM y es muy especializado el conocimiento que IBM tiene en ella porque es el único que la oferta, ¿vale? Y después, digamos que en la otra línea de crecimiento tenéis una variedad, que son todo lo que son servicios de IBM Cloud Database, que son todas bases de datos open source, que ahora veremos un poquito más adelante, pero que existe una variedad total dependiendo también del tipo de dato y de la necesidad que tengáis, si son bases de datos SQL o no SQL. Y dentro de las bases de datos no SQL, pues si la queréis de tablas, si la queréis de JSON, o sea, dependiendo un poco de la necesidad que tengáis, siempre vais a tener una opción. Por último, la última parte que veis aquí, que es SQL Query, básicamente es un sistema que permite que a través del Object Storage, o sea, del COS que permite almacenamiento de información, esa información que tengáis en vuestro Object Storage, que suele ser gigante, o sea, que estamos hablando de muchos teras o petas de información, sea indexada y se permita la explotación a través de SQL Query de esa información para hacer queries, ¿vale? Ahora lo vamos un poquito más en detalle. Igual que antes hablábamos de, si lo veis, aquí estamos hablando un poco de servicio, qué tipo de servicio, aquí también, según qué tipo de solución necesitéis, ¿vale? IBM lo define en tres categorías, ¿vale? El record cuando es un dato crítico, y pone el ejemplo de las transacciones financieras, ¿vale? El engagement, ¿vale? Que es organiza la experiencia de las aplicaciones del cliente junto al runtime que utilicéis de programación, ¿vale? O sea que básicamente lo que permite aquí es un poco la construcción de soluciones con una base de datos detrás, ¿vale? Y el insight, que es cuando hablamos de básicamente un análisis o de portales que permitan el análisis de datos, ¿vale? Eh, Perdóname porque esto se me ha pasado. Vale. Hablamos un poco, como al principio, de los tipos de servicio. Separa por un lado lo que es Cloudan, ¿vale? Que como os he comentado es una base de datos de documentos JSON, ¿vale? Que está muy pensado para todo lo que tiene que ver de la explotación de datos un poco, voy a decir en real time, pero básicamente es de la explotación de grandes masas de datos que inclusive pueden ser asíncronas. Estamos hablando de que si tenéis soluciones que tengan que recibir información de dispositivos IoT o de dispositivos móviles, que además tengan una replicación que no tiene que ser totalmente online, que puede ser offline, inclusive
con conexiones solo únicamente ocasionales. Este sería un tipo de base de datos que funciona. Este es un offering junto a DB2 que es, digamos, exclusivo de IBM Cloud. En la competencia vais a tener soluciones similares, ¿vale? Pero en este caso IBM la posiciona como un producto muy específico de su web pública, que además, como os pongo aquí, también tiene capacidad para tener escenarios híbridos. O sea, que se permite la conexión de este Cloud con un Cloud local que pueden tener ciertos determinados de clientes o con CouchDB o PostDB. Después la parte de IBM Cloud Database, ¿vale? Aquí está existiendo una transformación porque se viene del modelo de, hace unos años IBM compró una empresa que se llamaba Compose, que era la que servía a las bases de datos, y está transformando poquito a poco todo hacia IBM Cloud Databases, ¿vale? Esto es lo que hablamos y que probablemente sea, digamos, el 90% de uso que podéis encontrar es todos los runtimes, o sea, todas las bases de datos, todas las instancias de base de datos que son open source, que veis aquí, ¿vale? Postgre, Mongo, Elasticsearch, Redis, Rabbit, etc., ¿vale? MySQL, todo este tipo de bases de datos que son siempre open source puras, ¿vale? Y que permiten la gestión de las necesidades que tengáis, tanto de base de datos SQL como base de datos no SQL, y también determinando si necesitáis una base no SQL de tabla valor y son, o sea, que tenéis prácticamente todas las opciones que pueda haber en el mercado. Tenéis también, por ejemplo, RabbitMQ si lo que queréis una de cola de mensajes, o sea, que podéis trabajar Janus Graph si tenéis algo que queréis construir en gráfico. Tenéis muchas opciones, ¿vale? Eh, Importante lo que os decía. Hay algunas que ya son IBM Cloud Database y otras que aún se mantienen en Compose. Y este cuadro que os marco indica un poco las diferencias, sobre todo porque ya IBM Cloud Database tienen una mayor integración sobre el propio IBM Cloud, que si os fijáis, sobre todo viene a niveles de seguridad, mientras que la IBM Cloud Database ya entronca o une lo que es el Identity Manager de IBM Cloud, todo lo que tiene que ver con Private Case y todo lo que tiene que ver con login y monitoring. eh, Todo, digamos que Compose, que era un servicio que estaba separado, necesita de Compose Enterprise, que es, digamos, una estancia privada de Compose para tener todas esas opciones de seguridad, ¿vale? Eh, Básicamente Compose va hacia su extinción porque todo poquito a poco se va convirtiendo hacia IBM Cloud Database. Por último, el SQL Query, ¿vale? Que lo que os comentaba al principio, esto es un producto un poco separado porque lo que este producto hace es, aprovechando IBM Cloud Object Storage, que permite a través de protocolo S3 la carga de muchos datos o la ingesta de muchos datos desde distintos cloud streaming, ¿vale? Eh, Permite hacer que toda esa información se indexe con Spark y poder hacer queries para sacar información de la información que vosotros tengáis en vuestro storage. Esto lo que permite es la conversión de storage en base de datos. Eh, Cuando tenéis muchísima información, este es uno de los sistemas que cada vez está más en boga y que permite la ingestión de muchísimos datos que pueden venir de muchísimos, como veis, pueden venir de muchísimos orígenes para después intentar hacer una query normalizada. Poco más. Sí que me gustaría también contaros un poco si vais a hacer desarrollo nativo, o sea, que no solo estamos hablando de una base de datos que después vais a conectar con vuestros propios aplicativos, sino que lo que vais a hacer lo que es el desarrollo de aplicaciones nativas en IBM Cloud, contar un poco la visión que tiene IBM, ¿vale? Para este desarrollo nativo. Partes importantes, pues uno, que te permite una isolación total de tu solución, o sea, que es muy seguro, porque te permite tener isolación a nivel de red, a nivel de cómputo, ¿vale? Porque se pueden seleccionar instancias que sean SARs, que son más económicas o dedicadas, que te van a dar un hardware específico para el trabajo, ¿vale? En el Network Isolation te permite lo que decimos, hacer una isolación de network de tu propia instancia, con lo cual a través de red también estás totalmente isolado, y después una isolación de disco que, como os comentaba antes, a través de lo que es el traer vuestra propia clave de encriptación o encriptar con las claves que tenga IBM,
permite que toda vuestra información esté isolada solo para vuestro uso. Opciones de seguridad, ¿vale? Si os fijáis también, IBM Cloud tiene niveles de compliance sobre casi todas las normativas actuales, ¿vale? Seguridad, ¿vale? Y después seguimos también con la opción de utilizar vuestra propia clave, pero también tenéis otra opción que es todo lo que tiene que ver con el HSM, que es todos los secrets y toda la gestión de información para acceso a la base de datos puede estar en hardware físico separado, ¿vale? Que le da un nivel de seguridad muy superior, ahora mismo muy superior a la competencia, ¿vale? Importante que lo tengáis en cuenta porque cuando hay un desarrollo empresarial, si se os piden garantías, IBM Cloud está en los topes de garantías que una cloud pública puede ofertar. Por último, integraciones. Todo lo que veis aquí, que estamos hablando, que llevo hablando en la presentación, es un poco lo que podéis ver aquí, ¿vale? Tenéis que todas estas integraciones son con servicios de la propia IBM Cloud que tienen integración directa. Object Storage, IBM Monitoring, Login, ¿vale? Activity Tracker, el IAM, que es el Identity Sales Manager, o el Keyprotect. Todos estos servicios que son, digamos, de la propia IBM Cloud, son fácilmente integrables con vuestra instancia de base de datos. Pues, Norton. Vale, hola, buenos días. Voy a compartir mi desktop. Repito mientras va viendo, espera un segundo que voy a parar de compartir, ¿vale? Eso. Mientras Norton va compartiendo, vuelvo a repetir que tenéis la herramienta de preguntas y respuestas. Si alguien quiere o tiene algún interés en alguna de las cosas que estamos hablando, por favor, dejarnos alguna pregunta y le intentamos responder. Perfecto. Vale. ¿Ves mi desktop, no, David? Sí, lo veo. Vale, perfecto. Vale, vamos a dar una demo muy básica, ¿vale? Vamos a crear unas bases de datos. Para eso hay bases de datos que tienen franjas gratis, ¿vale? Voy a usar esas. De todas maneras, he visto los participantes del webinar y parte de uno no conozco a los otros, ¿vale? Entonces no sé si ya conocéis el portal de IBM Cloud o no. Pero básicamente, como todos los proveedores de nube, tenéis que tener una cuenta, ¿vale? Esta cuenta, una cuenta estándar, que puede ser directo con IBM aportando la tarjeta de crédito o bajo el paraguas de Tech Data, con ya los beneficios que puede dar estar bajo el paraguas de Tech Data, tipo de descuentos y promociones, créditos, ¿vale? Que podemos ayudaros a conseguir créditos con IBM, ¿vale? Y es importante eso. Y lo otro es que para trabajar con las cuentas, pues hay que tener acceso a ellas. Entonces, para eso tenemos una cuenta donde podemos tener, doy esto rápidamente porque creo que es básico, ¿no? Esta cuenta que tenemos, que es de Tech Data, pues tiene una gran cantidad de usuarios vinculados a esa cuenta que pueden utilizar, desplegar los recursos que tienen, ¿vale? Los usuarios, ¿vale? Y además podemos crear grupos de accesos, grupos de recursos, ¿vale? Para poder visualizar recursos que tenemos desplegados en base a un grupo, ¿vale? Y crear distintos tipos de acceso, ¿vale? Acceso de auditor, de gestor, de escritor, de lectura, que nos permite tener control, pues, de esto. Por eso están los accesos. Y además tienes la parte de Cloud Foundry. Cloud Foundry, si trabajamos con base de datos, vamos a trabajar quizás vamos a programar. Entonces, para eso creamos organizaciones. Creamos unas organizaciones dentro de lo que es la cuenta para permitir que usuarios utilicen esas organizaciones que nos van a permitir asociarlo a las bases de datos y a los programas, ¿vale? Entonces, en la cuenta, ya entrando, eso es la parte básica. No he comentado esto, pero tenemos webinars que hemos grabado, ¿vale? Y hay un webinar de primeros pasos, ¿vale? Que indica el detalle y hacemos demos de cómo agregar usuarios, cómo dar privilegios,
cómo crear organizaciones para el tema de Cloud Foundry, cómo crear grupos de acceso, grupos de recursos. Entonces, esos webinars están disponibles y con distintos y otros distintos temas, ¿vale? Que tenemos, ¿vale? Que hemos hecho durante estos meses. Vale. En la cuenta veréis que hay un panel de control. En el panel de control podemos ver los servicios que tenemos desplegados. ¿Vale? Entonces aquí tenemos las aplicaciones, ¿vale? Que podemos ver. Vale, aquí vemos que tenemos varias aplicaciones que están activas. Yo para hacer la demo voy a utilizar una esta de David, ¿vale? Con PHP. Y esta también, ¿no? Que también la puedo usar PHP, ¿vale? Para conectar la base de datos. Y en la parte de servicios pues, sería donde estaría la base de datos que vamos a crear. Bueno, aquí tenemos una cantidad de servicios ya creados, ¿vale? Entonces, la base de datos que vayamos creando, pues la podemos ver aquí bajo servicios. ¿Cómo creamos una base de datos? Pues vamos al catálogo. Vamos al área de servicios. Y directamente aquí hay una pestaña donde podemos seleccionar base de datos y solamente vamos a ver, esto es un filtro, ¿no? Para que se nos haga mucho más fácil conseguir los servicios que queremos. Hay más de 190 servicios. Aquí están todos los servicios que estaba mencionando David. Está Cloudant, están los de Open Source, PostgreSQL, MongoDB, están todos estos servicios, ¿vale? DB2, obviamente, ¿vale? Y SQL Query. Informix, para los que tengan Informix, ¿vale? Entonces... Perdona, Norton, aquí te hago el inciso. Si os fijáis, ya empieza a ver todo lo que veis, database, for Elasticsearch, etcétera, etcétera. Son sí. los que llamamos Cloud Database, pero aún sigue quedando servicios como Compose for Janus Graph o Compose for MySQL, que sigue siendo el formato antiguo, pero que se irán convirtiendo. Sí, correcto. Correcto. Aquí están primero los databases. ¿Cómo creamos un ejemplo de Cloudant? ¿Cómo creamos un Cloudant? Bueno, ya básicamente está apuntando a la franja o el plan gratis, ¿vale? Hay bases de datos que tienen plan gratis y hay bases de datos que no lo tienen, ¿vale? Esta en particular lo tiene. Los que no lo tienen, no pasa nada porque cuando os creéis una cuenta de IBM Cloud bajo nuestro paraguas, os ayudamos a solicitar un crédito a IBM para que podáis desplegar recursos. Entonces, recursos que no tienen franja gratis, pues podéis tirar de ese crédito. Si IBM lo tiene en base al nivel de partner que podáis ser vosotros. Hay un nivel de partner registrado de IBM, bueno, que ya puede tener un crédito anual, ¿vale? Que es renovable, ¿vale? Entonces, bueno, eso es por las bases de datos que no tienen franja o plan gratis. Bueno, esta tiene un plan gratis, ¿vale? Donde aquí veis el lado derecho, veis lo que podéis hacer, ¿vale? 20 lecturas por segundo, 10 escrituras, los queries por segundo y 1 GB de almacenamiento. Nos permite tener una capacidad para hacer pruebas. Pues. En el caso de Cloudant y en caso de otros veremos que hay distintos sabores de cómo podemos desplegarlo y cómo se factura. En Cloudant tenemos el sabor de multitenant, multiarrendatario y la parte dedicada. Entonces la parte de multitenant, que es donde está el plan gratis, ¿vale? Dedicado ya hay una infraestructura que está dedicada a esa base de datos. Entonces ya tenéis por detrás una infraestructura que pone IBM, no la tenéis que gestionar vosotros, pero sí entra dentro de lo que es la facturación, ¿vale? Podemos seleccionar las regiones, aquí ponemos distintas regiones, nosotros normalmente utilizamos Frankfurt, la instancia le ponemos un nombre, un poco para reconocerla, ya tenía varias, bueno, aquí 02, ¿vale? ¿Vale? Podemos poner una etiqueta para nosotros cuando queramos visualizar recursos que hemos desplegado, pues le ponemos una etiqueta y podemos solamente en el panel de control que nos indique los recursos desplegados por esa etiqueta, ¿vale? Y aquí está la parte de autentificación de
de la base de datos, que es lo que estaba comentando anteriormente, que tenemos un webinar que podemos pasaros, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí estoy apuntando ya directamente al gratis, ¿vale? Y me indica lo que puedo hacer con este, ¿vale? Yo podría cambiarlo, ahora bueno, podemos para que veáis, ¿vale? El estándar, y que tiene como mínimo $75. Esto es PVP, por cierto. Si estáis bajo el paraguas de TechData, no sería vuestro precio porque tenéis un descuento con TechData ya automáticamente, que el estándar es un 15%. ¿Vale? Entonces, aquí veis precios PVP. ¿Vale? Y bueno, y veis lo que podéis hacer en cada plan. Entonces, nada. Yo creo el plan gratis. ¿Vale? Y nada, crear. Espero que lo haga rápido. Okay, perfecto. Vale, entonces me lleva directamente al panel de control. Y aquí en servicio vemos que está ya el Cloud Norton 02. ¿Vale? Que está suministro en recursos. ¿no? Entonces, ya dentro de poco se puede activar. Mientras se activa lo que podemos hacer es verlo cómo podríamos nosotros desplegar otra base de datos, ¿no? Por ejemplo, SQL Server, ¿no? Que es lo que SQL Query que estaba comentando David. Igualmente, siempre del lado derecho tenéis veis lo que estáis haciendo y podéis tener costes estimados. Antes de desplegar, antes de pinchar o seleccionar en crear, nosotros podemos seleccionar aquí, podemos ver los costes estimados, ¿vale? De lo que estamos pidiendo desplegar. Y así tendremos una idea antes de desplegar lo que nos va a costar. ¿Vale? Aquí indicamos otra vez Frankfurt, indicamos el gratis, aunque tenemos también el estándar. ¿Vale? ¿Vale? Indicamos aquí el nombre de la instancia. Las etiquetas, como estaba comentando anteriormente. Y creamos una instancia de SQL. Directamente me lleva al SQL. ¿Vale? Aquí me indica el plan, ¿vale? que he seleccionado, el plan light, y me da todos los detalles de lo que he desplegado. ¿Vale? Puedo arrancar, a ver si está arrancado ya, espero que sí. ¿Vale? ¿Vale? Okay. Como es la primera vez que arrancó este SQL, me va a hacer un tour, ¿no? De lo que tengo que hacer. ¿no? Entonces está excelente porque hay muestras de SQL que podemos usar. ¿no? Entonces, ahora selecciono uno. No necesariamente tenemos que arrancar de cero. Podemos buscar dentro de un catálogo de muestras de SQL y arrancar de ahí. ¿vale? Podemos especificar dónde almacenar los queries. ¿vale? Aquí es donde se utilizan si viste una diapositiva, esto está integrado con el Cloud Object Storage, repositorio de objetos. ¿vale? Entonces, aquí yo no voy a indicar nada, me va a crear uno por defecto, ¿vale? O yo puedo apuntar a uno que ya yo tenga creado. Entonces lo dejo así y me va a crear un repositorio donde yo voy a tener mis resultados. ¿vale? El target de la ubicación, ¿vale? Y después run your query, ¿vale? La lista de resultados. Las APIs, ahora vemos un poco lo de las APIs y ya. Entonces, y aquí podemos escribir nuestro SQL aquí, ¿vale? O podemos seleccionar en muestras. Aquí Start the Queries, aquí tenemos una gran cantidad. Aquí lo que vosotros podéis entrar y ver lo que se asemeja más a lo que vosotros queréis hacer. ¿no? Este es uno sencillito. Pues, bueno, aquí me lo despliega aquí, lo que he seleccionado, el query, ¿vale? Y lo ejecutamos.
Entonces, como es una muestra, estos son los resultados del query y así de simple como es, ¿vale? Entonces, esta es la parte del SQL query. Volvemos aquí a ver cómo está el Cloudant. Vale, ya está activo, ¿vale? Dentro de todos los servicios, siempre vais a tener estas acciones del lado derecho, ¿no? Aquí donde podemos editar el nombre, cambiar el nombre, exportar, podemos eliminarlo, suprimir, que es lo que haré al final, ¿vale? Y podemos entrar, ¿vale? En el servicio de Cloudant. ¿Vale? Aquí nuevamente aquí tenemos acciones, ¿vale? ¿Vale? O lo mismo que vimos, ¿vale? Ya entramos. Podemos ver aquí el CRM, podemos ver la ubicación, podemos ver el endpoint, ¿vale? La autentificación, ¿vale? Que podemos crear lo que estaba comentando de las organizaciones, lo de los recursos de acceso, ¿vale? Lo podemos ver aquí. Aquí tenemos todo lo que es las características de lo que hemos desplegado, ¿vale? Y, importante, yo lo desplegué, ¿vale? Este servicio en la franja gratis, pero yo puedo hacerle un upgrade. Una vez que haga mis pruebas y todo esto, y si es una prueba que es válida, que quiero seguir manteniéndola, pues en vez de exportar y importar y esas cosas, pues yo solamente lo que hago es hacer un upgrade de esta base de datos y ya puedo meterla en producción o hacer un despliegue más amplio, ¿vale? Todos los servicios tienen credenciales de los servicios en nivel cloud, ¿no? Normal, ¿no? Nosotros podemos crear una credencial de este servicio, ¿vale? Básicamente es esto, ya apunta gestor para que tenga todo. Hay funciones avanzadas que podemos seleccionar, ¿vale? Pero básicamente, bueno, lo creo. Y ya tenemos entonces una clave API, ¿vale? Que podemos usar para accederlo desde fuera de IBM Cloud, ¿vale? Lo que es la base de datos. De esta manera podemos accederlo, ¿vale? Y vale, entonces aquí tenemos las conexiones. Tenemos aplicaciones, tenemos los PHP que os comenté que ya David los tenía activos, ¿vale? Esta base de datos la puedo conectar a esos PHP, ¿no? Esas aplicaciones. Entonces, por ahora no hay ninguna conexión. Digo, crear conexión y me va a indicar aquí dónde puedo conectarme, ¿no? Aquí está David Cloud, PHP Cloud. Selecciono David Cloud. ¿Vale? Siguiente. ¿Vale? Conectar con la aplicación Cloud Foundry. ¿Vale? ¿Vale? Vale, esto es un poco para actualizarlo, la conexión, no volver a transferir la aplicación, ¿vale? Y ya está conectado, ¿vale? Ya tengo conectado la David Cloud, conectado a mi base de datos. También lo podemos ver por, ¿vale? Lo podemos ver, pero Foundry. David Cloud. Pues ya que hay mucho más información sobre lo que... Esto es prueba, no, veréis que no hay nada del estatus cero, porcentaje cero de ejecución, no tenemos. Pero bueno, aquí en las conexiones podemos ver que tenemos el cloud también, ¿vale? Entonces, de esta manera tan sencilla conectamos las aplicaciones a nuestras bases de datos, ¿vale? Vale, volviendo al catálogo. No he hecho ninguna de open source, pero bueno, muestro Postgres. Como veréis, no hay ningún plan gratis. Aquí ya, bueno, ya veis un poco cómo se tarifica el Postgres SQL por espacio en disco, por uso de memoria RAM,
por si tenemos backup y por cores virtuales, ¿vale? Entonces, podemos ubicarlo en diferentes, ¿vale? Data centers, ¿vale? Y podemos seleccionar la cantidad de memoria que queremos alocar y todas esas cosas. Queremos, antes de hacer todo esto, queremos hacer un estimado, pues lo hacemos aquí. Oye, de disco, no sé, 1 giga, por decir algo, ¿no? 1 giga de RAM, backup nada y un core, ¿vale? Calcular costes y me da un estimado en PVP, ¿vale? De lo que me puede costar lo que quiero desplegar, ¿vale? Es una manera de hacerlo, ¿vale? Entonces, como el PostgreSQL, así son todas las bases de datos open source que tenemos. As database, ¿vale? Lo que comentaba David, ¿vale? Entonces, un poco para que veáis todo en una sola hoja Excel, podéis entrar en cada una de estas bases de datos y ver cómo se tarifica cada una de ellas, ¿vale? Tienen sus diferencias, ¿vale? Cada una se tarifica de una manera, ¿vale? Entonces, para eso creamos tenemos aquí una hoja Excel donde tenemos todas las bases de datos. Lo que veréis aquí, en la hoja Excel que hemos puesto, bueno, un poco el Cloudrun. El Cloudrun tiene dos maneras, multiarrendatario y dedicado, ¿vale? El multiarrendatario, tenemos esta porción de la tabla Excel, es una tarificación mensual. Y esta parte es por hora. Cuando hay una tarificación por hora, pues vemos que hay unas que tienen tarificación por hora, ¿vale? Entonces, por lo menos el Cloudrun es tarificación mensual. Entonces, tenemos esto, se prorratea, ¿vale? Se prorratea por hora, ¿vale? Tenemos una tarificación mensual, pero está prorrateado por hora. Entonces, tenemos aquí los precios por queries por segundo, escritura por segundo, lectura por segundo, ¿vale? Y la instancia dedicada es porque ya hay una infraestructura dedicada completamente privada, ¿vale? Para nosotros, y eso ya tiene un precio fijo. Esto está en euros porque he seleccionado España, ¿vale? Es Europa. Bueno, aquí esta lo podemos compartir con vosotros. Aquí básicamente me lleva directamente a lo que es la parte de precios, ¿vale? ¿Ya? No necesitáis una cuenta de IBM Cloud para ver esto. Como veis aquí, no hay. Podemos hacer un login a una cuenta, pero yo no estoy aquí logueado a ninguna cuenta. Podemos ver la descripción de lo que es la base de datos, ¿vale? Y podemos ver cuáles son los precios, ¿vale? De cada base de datos. En todas las bases de datos tenemos esto, ¿vale? Tenemos estos links que nos pueden permitir. En las bases de datos, los databases de Postgre, Enterprise DB, MongoDB, Redis y todo esto, todos tienen más o menos el mismo precio, aparte de estos dos, ¿vale? Pero todos tienen una tarificación igual, o sea, precio por gigabyte, el precio si hacemos backup, precio por gigabyte de RAM y por core de CPU. Entonces, esto es mensual, prorrateado, ¿vale? El Compose, que bueno, que todo se está pasando a Compose, como veis, la parte de tarificación de databases es bastante sencilla, ¿vale? Fácil de ver. En el Compose eso era más complicado, ¿vale? Es por tiers, ¿vale? Entonces, por eso no he puesto nada aquí, porque si veis aquí, entramos en uno, entonces depende del tier, que tenemos, por almacenamiento o por gigabytes de RAM, pues dependiendo de la franja del tier, la franja que tenemos de los tiers, tenemos un coste distinto, ¿vale? Es un poco más complicado el Compose de tarificar, pues. ¿Vale? Y vale, esto es lo que es Compose. ¿Vale? Tenemos el DB2, ¿vale? DB2 tiene distintas maneras distintos planes, ¿vale? Tiene un plan Enterprise que es por hora, ¿vale? Que lo tenéis aquí. Y igualmente es por servicio de endpoint, por instancia y por hora. Instancia por hora, ¿vale? Los cores por hora. Y bueno, el gigabyte por hora y el tema del backup, ¿vale? Un poco, ¿vale? Entonces, esto es una instancia dedicada y es escalable, ¿vale? Cuando digo es escalable, que se puede escalar automáticamente, ¿vale? O sea, aquí tenemos ¿vale? Tenemos el DB2 host, ¿vale? Esto te da más capacidad de ser el host y poder tener
acceso a la infraestructura desde el punto de vista de gestión, ¿vale? Entonces es la diferencia entre DB2 y DB2 Host, ¿no? Aquí permite la administración completa, el Full Administrative Access, como habla aquí, de la infraestructura cloud, ¿vale? Entonces, esta es la parte, la diferencia con el host. Y por tanto tiene una tarificación distinta, ¿vale? Como veis aquí. Entonces, estas tarificaciones de DB2 son de rendimiento. Aquí hay una recomendada, ¿vale? Que es mensual, ¿vale? Que es la quizás, cuando es recomendada porque va a resultar más económica y más flexible, ¿vale? Estas son ya de rendimientos donde hay ya una infraestructura por detrás, ¿vale? Aquí por lo menos esta es 2 GB de RAM, 2 CPU virtuales, más 500 GB de storage. Y tiene un precio de 211 fijo por mes. ¿Vale? O está ya el más grande que tienes un bare metal, ¿vale? Entonces aquí no tienes una instancia de servidor virtual, aquí ya se están dedicando un servidor físico, ¿vale? A esta base de datos con estas características. Entonces ya un entorno completamente dedicado para vosotros tener vuestra base de datos de DB2. ¿Vale? Y bueno, y el Informix está por instancias solamente, ¿vale? Para los clientes que tengan informes, y el SQL solamente es por almacenamiento, ¿vale? Tiene un precio mensual por almacenamiento por giga. Entonces, con esto tenemos una idea de cómo se tarifican las bases de datos, ¿vale? Y nada más, aquí en esta pestaña un poco los que tienen el plan gratis. Cloud en DB2 y SQL Query tienen plan gratis. Nosotros no lo tienen, pero como he comentado anteriormente, podemos tener un crédito en la cuenta anual y tirar ese crédito. O si tenéis algún proyecto específico con algún cliente, lo documentamos y podemos también adicional al crédito anual de vuestra cuenta, podemos tener uno de prueba de concepto, normalmente de 2 meses, es lo normal más o menos, y eso lo solicitamos a IBM y con eso tenéis tiempo de implantar la base de datos, hacer las pruebas, mostrarlo a vuestro cliente y después ponerlo en producción. Entonces, yo creo que con esto termino la demo. ¿Vale? No. Vale, con esto yo creo que termino la demo. Como veis es muy simple, ¿vale? De crear una base de datos y conectarla a la aplicación, ¿vale? Como lo visteis. Y la parte del SQL, pues tiene una gran cantidad de muestras de SQL que puedes usar para arrancar de cero. Entonces, esto se va a grabar, ¿vale? Bueno, ya lo he puesto David al principio, y cualquier pregunta que tengáis, pues nosotros estamos para ayudaros. Y con eso ya termino, ¿vale? David. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta y si no, pues daremos por finalizar el webinar. Un poco lo que ha dicho Norton. Si estáis interesados en servicios de IBM Cloud, por favor, podéis contactar con nosotros sin ningún problema. Al hacerlo a través de TestData tenéis la opción de haceros revendedores de IBM Cloud, y eso, pues, sobre todo, aparte de las ventajas económicas, también hace que tengáis opciones, como os ha comentado Norton, de solicitarnos crédito para pruebas de concepto y otras ayudas que os podemos ofertar. Lo que os digo, aunque os contactaremos nosotros, todos los que os habéis inscrito en el webinar, no dudéis en contactarnos si tenéis cualquier tipo de duda en relación a cualquier cosa con IBM Cloud. Nada más que eso. Como veo que no hay preguntas, pues daros gracias a todos por la asistencia y pues que paséis buenas vacaciones también, eso es importante. Vale, y gracias y hasta el próximo día. Gracias, Norton. Hasta luego, David. Hasta luego.